Aleja, segunda parte, segunda parte. No, pero Aleja, segunda parte del curso. Sí, claro, pero esta vez no va solo. Comienza la segunda parte con el concurso de OTC y toda su artillería pesada. Aquí vas a tener acompañamiento real, análisis claro y una preparación hecha en serio. ¿Pero tú vas en serio? Ponte pilas, aún estás a tiempo, porque en esta etapa profundizaremos en el control fiscal. Temas base 2. Constitución política, estructura del Estado colombiano, conceptos básicos de control fiscal, normatividad del control fiscal, conceptos básicos del Estatuto Anticorrupción, conceptos básicos del modelo MIPG, estructura y funcionamiento de la CGR, sistema de gestión y control interno SIGESI, normas internacionales de auditoría ISAI, actuaciones de vigilancia fiscal, actuaciones de control fiscal. Súmate al espacio de formación OTC. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. En el día de hoy les vamos a dar el informe del ABC de la Negociación Nacional B, particularmente en los acuerdos de los puntos económicos. Buenas noticias para los funcionarios del sector público a nivel nacional y nivel territorial. Hemos acordado con el Gobierno Nacional una bonificación por servicios prestados de 3 puntos para el 2026 y uno adicional para el 2027. Estos son resultados del diálogo social. Nosotros, en las mesas de negociaciones, sí damos resultados. Buenos días para todos. Muy buenos días. Buenos días, Buen Doc. día. Bueno, creo que ya Sebas va a iniciar con los comerciales, mientras se conecta la gente y mientras yo parqueo y ya arrancamos. Gracias.
pruebas no tienen audio. Aleja, segunda parte, segunda parte. No, pero Aleja, segunda parte del curso. Sí, claro, pero esta vez no va solo. Comienza la segunda parte con el curso concurso de OTC y toda su artillería pesada. Aquí vas a tener acompañamiento real, análisis claro y una preparación hecha en serio. ¿Pero tú vas en serio? Ponte pilas, aún estás a tiempo, porque en esta etapa profundizaremos en el control fiscal. Temas base 2. Constitución política, estructura del Estado colombiano, conceptos básicos de control fiscal, normatividad del control fiscal, conceptos básicos del Estatuto Anticorrupción, conceptos básicos del modelo MIPG, estructura y funcionamiento de la CGR, sistema de gestión y control interno SIGESI, normas internacionales de auditoría ISAI, actuaciones de vigilancia fiscal, actuaciones de control fiscal. Súmate al espacio de formación OTC. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. En el día de hoy les vamos a dar el informe del ABC en la negociación nacional B, particularmente en los acuerdos de los puntos económicos. Buenas noticias para los funcionarios del sector público a nivel nacional y nivel territorial. Hemos acordado con el Gobierno Nacional una bonificación por servicios prestados de 3 puntos para el 2026 y uno adicional para el 2027. Estos son resultados del diálogo social. Nosotros, en las mesas de negociaciones, sí damos resultados. Y sigue las buenas noticias. Adicionalmente a lo informado, vamos a tener un día adicional para la bonificación especial por recreación que recibimos en diciembre. Esto va a aplicar para el nivel nacional, pero también territorial. Esta es la forma de demostrar que el trabajo conjunto de toda la bancada alternativa está dando resultados. Nuestra presión sobre el gobierno, demostrando que debemos trabajar por los trabajadores, por nuestras bases, está haciendo que el gobierno recapacite y esté mejorando las condiciones día a día de nuestros afiliados. Desde la Secretaría Distrital de Salud, Subdirección Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres, tenemos 5 sencillos tips para mejorar esa salud mental. Primero, los primeros auxilios psicológicos, 5 pasos muy sencillos. Primero, empatía. Segundo, evaluación de la situación. Tercero, alternativas. Cuarto, acción concreta. Y quinto, seguimiento. También muy importante que hagas tu descarga emocional. Esto te va a facilitar elaborar la situación difícil, problemática que tú tengas en tu área emocional. ¿Sabías que la CGR autoriza la compensación para permisos de estudio, inclusive a padres y madres que tienen el horario especial? Así como permisos de 2 horas semanales para actividades de recreación, cultura y deporte. Y con respecto a los permisos de índole laboral de hasta 3 días, la CGR se ha comprometido a hacer una campaña de sensibilización con los directivos para que estos permisos sean autorizados. Aleja, segunda parte, segunda parte.
Pero Aleja, segunda parte del curso. Sí, claro, pero esta vez no va solo. Comienza la segunda parte con el curso concurso de OTC y toda su artillería pesada. Aquí vas a tener acompañamiento real, análisis claro y una preparación hecha en serio. ¿Pero tú vas en serio? Ponte pilas, aún estás a tiempo, porque en esta etapa profundizaremos en el control fiscal. Temas fase 2. Constitución política, estructura del Estado colombiano, conceptos básicos de control fiscal, normatividad del control fiscal, conceptos básicos del Estatuto Anticorrupción, conceptos básicos del modelo MIPG, estructura y funcionamiento de la CGR, sistema de gestión y control interno SIGESI, normas internacionales de auditoría ISAI, actuaciones de vigilancia fiscal, actuaciones de control fiscal. Súmate al espacio de formación OTC. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. En el día de hoy les vamos a dar el informe del ABC de la Negociación Nacional B, particularmente en los acuerdos de los puntos económicos. Buenas noticias para los funcionarios del sector público a nivel nacional y nivel territorial. Hemos acordado con el Gobierno Nacional una bonificación por servicios prestados de 3 puntos para el 2026 y uno adicional para el 2027. Estos son resultados del diálogo social. Nosotros, en las mesas de negociaciones, sí damos resultados. Y sigue las buenas noticias. Adicionalmente a lo informado, vamos a tener un día adicional para la bonificación especial por recreación que recibimos en diciembre. Esto va a aplicar para el nivel nacional, pero también territorial. Esta es la forma de demostrar que el trabajo conjunto de toda la bancada alternativa está dando resultados. Nuestra presión sobre el gobierno, demostrando que debemos trabajar por los trabajadores, por nuestras bases, está haciendo que el gobierno recapacite y esté mejorando las condiciones día a día de nuestros afiliados. Desde la Secretaría Distrital de Salud, Subdirección Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres, tenemos 5 sencillos tips para mejorar esa salud mental. Primero, los primeros auxilios psicológicos, 5 pasos muy sencillos. Primero, empatía. Segundo, evaluación de la situación. Tercero, alternativas. Cuarto, acción concreta. Y quinto, seguimiento. También muy importante que hagas tu descarga emocional. Esto te va a facilitar elaborar la situación difícil, problemática que tú tengas en tu área emocional. ¿Sabías que la CGR autoriza la compensación para permisos de estudio, inclusive a padres y madres que tienen el horario especial? Así como permisos de 2 horas semanales para actividades de recreación, cultura y deporte. Y con respecto a los permisos de índole laboral de hasta 3 días, la CGR se ha comprometido a hacer una campaña de sensibilización con los directivos para que estos permisos sean autorizados. Aleja. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, sí, señora. Buenos días, Doc, se te escucha perfecto. Buenos días. Cevitas, ¿puedes poner la presentación? Y me disculpan un segundín, a ver si la logro yo coger acá. Que no sé por qué. Claro que sí, ya la estoy No me- proyectando. Dale. Me perdí. Pero no la veo, Sebas. Listo, Doc, ahí Listo, está entonces proyectada. Bueno, vamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Tiene que ver con la estructura
de la Contraloría. Estoy aquí tratando de pasarme al computador, pero mientras tanto aquí estoy con el celular, pero espero pues poder que me escuchen bien y que poder como darles la clase de la mejor manera posible, mientras me puedo pasar al equipo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura organizacional de la Contraloría, partiendo del decreto 267 del 2000. Vamos a mirar los temas relacionados con la estructura orgánica, las funciones específicas de algunas de las áreas, y pues con ello nos vamos adentrando en lo que sería lo correspondiente a ay Dios santo, lo correspondiente al modelo de operación de la entidad, para en la próxima clase tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el SIGESI. Entonces, partimos con la definición de la naturaleza de la Contraloría que está establecida en la anterior. Cevitas, por favor. La definición de la naturaleza de la Contraloría que está definida en el decreto ley 267 del 2000, específicamente en el artículo 1. Y allí nos dice que la Contraloría General de la República es un órgano de control fiscal, el cual está encargado o es de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal para administrar todos sus asuntos en los términos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley. Nos señala también que no se tendrá una funciones administrativas distintas a las que están, a las inherentes a su propia organización y a las que están definidas para ello. Dentro de ello, recuerden entonces que tenemos todo el contexto de lo que vimos referente a la función que tiene la Contraloría, función única de vigilancia y control fiscal, que decíamos es una sola función, pero que tiene dos ámbitos. Entonces, si bien la Constitución en el año 91 había definido que esta era la función, con el decreto ley 267 se empieza a desarrollar cómo es que la Contraloría se va a organizar para el cumplimiento de esa función. Y a partir de allí, pues se establece cuál es la misión como tal. Entonces, si porfa, Sebas, en la siguiente, en la misión, pues nos dice que es misión de la Contraloría cumplir a cabalidad y eficazmente todas las funciones asignadas en la Constitución y a la ley en representación de la comunidad para contribuir en una cultura, a la generación de una cultura de control fiscal en beneficio del interés común y mantener un irrevocable compromiso de excelencia para tales propósitos, inspirada en principios morales y éticos. Esta misión, entonces, nos establece, digamos que, dos puntos específicos. Uno de ellos es que nosotros representamos a la comunidad en el ejercicio del control y de la vigilancia y el control fiscal. Segundo, que el fin último siempre es el beneficio del interés común. Y tercero, nos habla de un compromiso irrevocable de excelencia. Y a partir de ello, pues esta es la base para el establecimiento de los códigos institucionales que están vigentes. Recuerden que anteriormente teníamos un código de ética, hoy día ya no solamente está ese código de ética, sino es un código de integridad que complementa todo lo de ética, todo lo de que son las responsabilidades que tienen los servidores públicos de la Contraloría y también donde se manifiesta cuáles son nuestros principios, nuestros valores y la forma, o más bien lo que se espera del comportamiento de los funcionarios de la Contraloría. Entonces, esos son elementos importantes que ustedes deben tener en cuenta para la identificación de las competencias comportamentales que después están definidas en nuestra cartilla. Dentro de la organización administrativa,
Si la pasas, porfa, Sebas. Dentro de la organización administrativa, entonces se nos establecen unos criterios, en total son 12 criterios que define cómo es que nos vamos nosotros a organizar. Entonces, en esos criterios nos habla de una especialización sectorial, es decir, que la estructura organizativa se va a basar en sectores específicos de la economía y el Estado. Recuerde que no son exactamente los correspondientes a salud, a los que están establecidos en la ley 489, sino que pues tienen un ámbito más general y que esto se hace para permitir un control fiscal más técnico y contextualizado. El segundo nos habla de la tecnificación, es decir, el impulso al uso de las tecnologías modernas y a los sistemas de información para mejorar la eficiencia y la calidad del control fiscal. Tercero, nos habla de la participación ciudadana como un pilar, digamos que vital, y se reconoce el papel activo que tiene la ciudadanía en el control de los recursos públicos, promoviendo mecanismos de veeduría y denuncia. De igual manera, hablamos de un criterio de transparencia, el cual pretende garantizar que las actuaciones de la Contraloría y las decisiones en materia de control fiscal deben ser claras, accesibles y sujetas a escrutinio público. Nosotros garantizamos, recuerden que este criterio de transparencia pues va unido a lo que es el criterio de, el principio de transparencia, que está en dos elementos importantes. Por un lado, en la Constitución, hace parte de los principios de la función administrativa, pero también recuerden que es un pilar fundamental y un principio fundamental de la norma internacional, donde nos habla que no solamente debemos ser transparentes, sino también que debemos desarrollar y agregar valor a la comunidad. Entonces, este criterio, digamos, que está basado en esos principios o en ese principio en especial. El quinto nos habla de la integralidad del control. Esto significa que no es solamente la revisión de la cuenta en el contexto financiero y legal, sino que también incluye todo el tema de gestión, resultados, impacto ambiental, impacto social. Y esto, a pesar de que hoy día en el desarrollo de nuestros procesos auditores no hablamos de unas, digamos que auditorías integrales, nuestro proceso parte de un conocimiento integral del sujeto de control. Recuerden, yo les decía, nadie puede auditar lo que no conoce. Y ese conocimiento debe ser tan integral y tan holístico que te debe llevar a que luego, dependiendo del tipo de auditoría que estés desarrollando o dependiendo el alcance de la actuación de vigilancia que se esté desarrollando, pues tenga uno la posibilidad de emitir unos conceptos y unas opiniones o unos pronunciamientos basados en evidencia fuerte, digamos que a partir de ese conocimiento del sujeto y del objeto. El siguiente criterio es la simplificación y especialización. Allí esto pues se utiliza para evitar duplicidades y agilizar procesos mientras se asignan funciones a equipos con competencias técnicas específicas. Recuerden que todos nuestros procesos, y ahorita lo vamos a ver que esto está unido a otro criterio, están basados bajo el principio de que se conforman equipos multidisciplinarios. Y la razón de ser de la conformación de los equipos de esta manera es precisamente garantizar esa especialización en el ejercicio del control. El siguiente criterio nos habla de un alto nivel profesional. Esto promueve que el personal cuente con una formación técnica y académica de calidad para garantizar rigor en la función fiscalizadora. Allí, si bien en algún momento yo les comentaba, o me han escuchado ustedes decir, que nosotros partimos de que tenemos los mejores funcionarios, los mejores profesionales en Contraloría, pues ¿dónde se forman esos profesionales sobre
en la vigilancia y el control fiscal, pues en la Contraloría General de la República, y eso hace parte tanto de los entrenamientos como de los ejercicios de capacitación, pero aquí hay un reto muy importante y es precisamente la autocapacitación que como funcionario yo pueda desarrollar, que es la que me va a permitir fortalecer mi juicio auditor y mi criterio profesional, que también son principios de la fiscalización de lo público, si lo recuerdan. El siguiente nos habla de la funcionalidad, es decir, que la estructura de la Contraloría debe estar alineada con la operatividad eficiente de sus funciones, sin burocracias innecesarias, nos diría como este desarrollo. No obstante, a veces nos encontramos con digamos que situaciones de aplicación de las normas donde hoy día, por ejemplo, adolecemos de criterios institucionales en muchos casos, lo que ha dado lugar a que desde cada delegada se realicen actividades y se den directrices de forma independiente. No obstante, pues esa es una de las cosas que se pretende que a través de los líderes de proceso y de los líderes de macroproceso, como lo vamos a ver con la resolución del CIGESI, se encuentren esos puntos de unificación de criterios y de fortalecimiento de la institucionalidad. El siguiente es la multidisciplinariedad. Esto implica que se fomenta el trabajo conjunto entre profesionales de distintas disciplinas para un control fiscal, digamos que holístico e integral. El otro criterio tiene que ver con la delegación y esto nos implica que se posibilita, que ciertas funciones se deleguen internamente para descongestionar decisiones y dinamizar la operación de la entidad. El otro criterio es la desconcentración administrativa y financiera. Entonces, recuerden que nosotros somos una entidad desconcentrada, no descentralizada. Y siendo desconcentrados, como lo vamos a ver ahora, pues hay unas facultades específicas que tienen las gerencias departamentales, pero pues también nos permite que en las jurisdicciones territoriales haya una, digamos que representación de la Contraloría con una autonomía en decisiones administrativas y en el uso de los recursos. Sin embargo, las gerencias no tendrían una capacidad per se de presentar, digamos que resultados a nombre propio, sino que en el caso, por ejemplo, de los procesos de actuaciones de vigilancia y de control fiscal, pues siempre van a ir de la mano de una Contraloría delegada sectorial, teniendo en cuenta ese criterio de la especialización sectorial. Finalmente, nos habla de la atención horizontal de funciones por sectores y aquí pues lo que nos dice es que este va de la mano de esa especialización sectorial, de que nos organizamos para poder realizar nuestro trabajo considerando esos sectores de la actividad económica y social en forma transversal para que haya una mayor coherencia y articulación del control. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del decreto 267 nos dice que nosotros tenemos dos niveles de la organización de la administración. Son dos niveles básicos. Un nivel central, que está conformado por las dependencias con sede en el Distrito Capital, y un nivel desconcentrado, que está constituido por las dependencias de la Contraloría ubicadas fuera de la sede del Distrito Capital. Nos dice, esto está en el artículo... No, discúlpenme que no lo tengo muy presente y les podría estar diciendo mentiras, creo que es como en el 12 o 13, pero no estoy muy segura. Pero ¿qué nos dice el decreto en este caso? Que tanto el nivel central como el nivel desconcentrado participan en el diseño de los planes, definición de políticas y establecimiento de los programas generales de la administración de la Contraloría. O sea, por un lado, en la organización interna, pero por otro lado, también en la planificación de cómo van a ser nuestras acciones de vigilancia y control fiscal, cómo vamos a hacer la ejecución de nuestros planes. Recuerden que nosotros tenemos un plan estratégico
a 4 años, y ese plan es digamos que el pilar, es la carta de navegación del señor Contralor, donde él se determina, pues, cuál es el rumbo que va a tener nuestra institución en ese periodo de gobierno del Contralor. Entonces, ese plan estratégico que está a 4 años se baja, por llamarlo de alguna manera, a nivel técnico, táctico y operativo a través de un plan de acción. Ese plan de acción, pues, es anual. Entonces, en el plan estratégico ustedes van a encontrar cuáles son las estrategias y cuáles son los productos, y en el plan de acción vamos a identificar durante cada vigencia cómo es que vamos a cumplir con esas estrategias y productos que se han considerado estratégicos para el desarrollo de nuestra misión y apuntando a la visión que tenemos. A partir de allí, también está o dice el decreto que cada nivel ejerce en el ámbito de sus funciones y responsabilidades en forma concurrente y armónica las competencias y funciones inherentes a la Contraloría General de la República. Es decir, así como la Constitución nos pide que debe haber un trabajo armónico entre las entidades del Estado y que debe haber una colaboración, digamos que mutua dentro de estas entidades, pues eso mismo nos lo está bajando a nivel de entidad y se baja a través del decreto 267, donde nos dicen, sí señores, ustedes van a estar organizados con un nivel central y un nivel desconcentrado, pero deben andar de la mano. Ustedes no pueden estar trabajando de forma separada porque no es cada uno tirando para su lado, sino que debe haber una coordinación. Y ese ha sido uno de los grandes retos de la Contraloría. O sea, lo que es la comunicación entre nivel central y desconcentrado, pero también la forma en que nos hablamos al interior, nos coordinamos como en interdependencias, interdelegadas, intersectores, si lo queremos ver de esa manera, para llegar al sujeto de control en una sola ocasión. Sin embargo, eso muchas veces no, digamos que se logra, y hemos tenido algunas situaciones donde estamos llegando a un mismo sujeto de control, 2, 3 grupos o equipos de la Contraloría como si no nos habláramos al interior, y pues eso nos deja de alguna forma mal, digamos, digo yo, mal parados frente a nuestros sujetos de control. Si seguimos, por favor, Seba. Luego nos dice que, la siguiente, por favor, Sebastián. Luego nos dice que en la estructura orgánica y funcional está en aquí ya les voy a empezar a hablar del artículo 11 de este decreto. Nos dice que nosotros tenemos un nivel superior de dirección. ¿Y cómo está conformado ese nivel superior de dirección? 2 grandes áreas. Primero, el despacho del Contralor General, y segundo, el despacho del Vicecontralor. Dentro de ese despacho del Contralor General tenemos varias dependencias. Entonces, la primera es la Secretaría Privada, la segunda es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Esto lo van a encontrar en el artículo 11 del decreto 267, que fue modificado, por un lado, por el decreto 2037 del 2019 y por otro lado, por el decreto 405 del 2020. Adicionalmente está la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI. Esta es una dependencia que depende directamente del despacho del señor Contralor. Y la DIARI tiene 3 unidades. ¿Cuáles son esas 3 unidades? Una unidad de información, una unidad de análisis de la información y una unidad de reacción inmediata. Otra dependencia que depende del despacho del Contralor es la Sala Fiscal y Sancionatoria. Esta, recuerden que se convierte en la segunda instancia correspondiente a procesos sancionatorios y también
ejerce, digamos que todo el tema de representación judicial de la Contraloría, igual que con la oficina jurídica. Hay unas unidades, en total son 5 o 6 unidades, ya se las voy a señalar, que dependen también del despacho, 5, como son la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Nosotros normalmente la llamamos la Unidad Anticorrupción. Allí se llevan los casos que son impactados y que son considerados de trascendencia y de impacto nacional. Entonces, es a través de esta unidad anticorrupción donde se desarrollan los procesos de responsabilidad fiscal que correspondientes a esos casos de impacto que han sido considerados por el señor Contralor, y ese impacto se declara a través de una resolución suscrita por el señor Contralor. Está la Unidad de Seguridad, Aseguramiento Tecnológico e Informático, que es la USATI. Está la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, que es la UNCOPI. Está la Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional del Control Fiscal, que es la unidad de SINACOP. Y está la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, que es la UATC. ¿Listo? Adicional, hay unas oficinas. ¿Cuáles son? Perdón, hay un micrófono abierto. ¿Cuáles son esas oficinas que dependen del despacho del Contralor? Entonces, aquí está la oficina jurídica. Recuerden, pues es la encargada de todo el tema jurídico de la Contraloría. La oficina de control interno, la oficina de control disciplinario, la oficina de comunicaciones y publicaciones. Entonces, recuerden, 5 unidades, 4 oficinas. Y finalmente, como dependencia que depende del despacho del señor Contralor, está el Centro de Estudios Fiscales. Y este Centro de Estudios Fiscales, pues tiene una o dos, digamos que dependencias que también se presentan en el organigrama, como lo vamos a ver más adelante, que son el Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales y el Fondo Cuenta de Capacitación y Publicaciones. ¿Cuál es el objetivo del despacho del Contralor? Prestar los apoyos auxiliares y administrativos inmediatos que demanda el Contralor General de la República, contribuyendo a facilitar el ejercicio de sus atribuciones, competencias y funciones constitucionales y legales. Recuerden que en el artículo 268, cuando se habla de las atribuciones, esas atribuciones no son de la Contraloría, sino son del Contralor. Entonces, por eso nos dice el decreto 267 que el objetivo de ese despacho del señor, pues, del Contralor, es prestar esos servicios y apoyos para que el Contralor pueda cumplir con sus atribuciones. Ahora, en el caso de el despacho del vicecontralor, pues el objetivo de este despacho es prestar los apoyos auxiliares administrativos inmediatos que demande el vicecontralor, contribuyendo a facilitar el ejercicio de sus funciones. Dentro de esto, pues, tal como está definido en la estructura de este despacho, dependen 2 oficinas, que cuáles son la oficina de planeación y la oficina de sistemas e informática. En cuanto a, me voy a devolver un momentico acá, en cuanto a las unidades que les comenté que hacen parte del despacho del Contralor, les estoy hablando de la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, de la USATI y de la UNCOPI. Dice el decreto que ellas cumplirán las finalidades y funciones señaladas en el artículo 128 de la Ley 1474 del 2011. Recuerden que esa Ley 1474 es el Estatuto Anticorrupción. Después vamos a tener una sesión para hacerle un barrido general, porque dentro de nuestras competencias está que debemos conocer o tener claros los conceptos básicos de ese estatuto. El artículo 128 se refiere
al fortalecimiento institucional de la Contraloría. ¿Y qué nos... No estamos escuchando. Quedó sin voz. Perdón, ya, ¿ahí me escuchan? Una atrás, Sebas, por favor. Gracias. Les comentaba entonces, con el artículo 128 de la 1474, se crearon estas 3 unidades. ¿Cuáles unidades? La unidad anticorrupción, la unidad, la UNCOPI y la USATI. Y se crearon como adscritas al despacho y que iban a ser dirigidas por un jefe de unidad del mismo nivel de las oficinas asesoras. Actualmente, pues, así están constituidas. Y adicional, nos dice que en la unidad especial contra la corrupción se crearon 11 cargos de contralor delegado intersectorial, quienes desarrollarían sus funciones con la finalidad de adelantar, ya fuera auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional que exijan la intervención inmediata de la entidad por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el adelantamiento de los procesos correspondientes. Recuerden, este artículo es de el año 2011. A partir del año 2019, cuando se crea la DIARI y dentro de la DIARI se crea la unidad de reacción inmediata, esta unidad de reacción inmediata entra a fortalecer el trabajo que se desarrollan en las unidades de investigación, de investigaciones especiales contra la corrupción, porque uno de los fines esenciales de la unidad de reacción inmediata es ejercer las funciones específicas de policía judicial para asegurar ese material probatorio cuando hay ese riesgo inminente de pérdida del recurso público y cuando hay riesgo de que se pierda lo correspondiente a esa gestión. Hola chicas, buenos días. Adicional, tenemos allí que en COPI, pues esta es una dependencia que está, digamos, diseñada o que presta su función principal para la promoción e implementación de tratados, acuerdos y convenios con entidades internacionales y nacionales para obtener el intercambio de información, pruebas y conocimientos por parte de personal experto o especializado. Adicional, que esta unidad lo que busca es detectar también los bienes, cuentas, inversiones y otros activos de personas naturales o jurídicas que estén siendo investigadas en procesos de responsabilidad fiscal o de cobro coactivo o también en acciones de repetición. Entonces, esta unidad apoya todo ese proceso que tiene que ver con las medidas cautelares que se deban desarrollar en estos procesos de responsabilidad fiscal. Disculpen. En cuanto a la unidad de apoyo técnico al Congreso, pues ellos van a prestar toda la asistencia a las relaciones con el legislativo. Es decir, van a estar en asistencia técnica a las plenarias, comisiones constitucionales y legales, a las bancadas parlamentarias, a los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativas y el control político. Por eso se dice que la Contraloría es el brazo técnico del control político y es una función que nosotros desarrollamos a través de la unidad de apoyo técnica al Congreso. Y continúas, por favor, Sebas. Bueno, la siguiente, porfa. Dentro de esta misma estructura, pues, ¿qué nos dice? Recuerden que tenemos 4 delegadas generales. ¿Y cuáles son estas 4 delegadas generales? Entonces, está
la delegada de Participación Ciudadana, la delegada de Economía y Finanzas, la delegada de Postconflicto y la delegada de Población Focalizada. En la delegada de Participación Ciudadana tenemos 3 direcciones, que son la Dirección de Atención Ciudadana, la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo y la Dirección de Seguimiento Regional. En Economía y Finanzas tenemos 2 direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? La de Estudios Macroeconómicos y también tenemos la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales. En la Contraloría Delegada de Postconflicto, ahí sí no tenemos direcciones específicas a su interior. Y en la Contraloría Delegada de Población Focalizada tenemos 2 direcciones, una de orientación del control fiscal y otra de estudios intersectoriales de políticas públicas focalizadas. En cuanto a las Contralorías Delegadas Sectoriales, que es el slide que están ustedes viendo, tenemos 14 delegadas sectoriales. Estas delegadas, ahí como las están viendo, son el sector agropecuario, la del sector de minas y energía, la de salud, trabajo, la delegada de educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte, la delegada de inclusión social, la delegada de infraestructura, la delegada de tecnologías de información y comunicaciones, la de vivienda y saneamiento básico, comercio y desarrollo regional, gestión pública e instituciones financieras, defensa y seguridad, justicia y medio ambiente. Estas delegadas todas tienen 2 direcciones, una dirección de vigilancia fiscal y una dirección de estudios sectoriales, excepto la delegada de medio ambiente, que adicional tiene una dirección que se llama la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales. Adicionalmente, cada una de estas delegadas tiene un comité de evaluación sectorial y dice el decreto que se pueden establecer grupos para exámenes especiales. Entonces, esos grupos de exámenes especiales corresponden a los que sean necesarios para cumplir las funciones y responsabilidades asignadas y dicen que pueden ser creadas por el señor Contralor General previo estudio técnico de la Oficina de Planeación. Hoy día tenemos algunos grupos internos de trabajo identificados en las Contralorías Delegadas Sectoriales, específicamente el grupo que se tiene para el control concomitante y preventivo. Supone que en cada una de las Contralorías Delegadas debe haber un grupo de mínimo 3 funcionarios que dependen directamente del despacho del Contralor Delegado sectorial. Ese es uno de esos grupos de exámenes especiales. ¿Cuál es el objetivo de las Contralorías Delegadas? Entonces es garantizar el ejercicio y ejecución de las funciones y responsabilidades misionales de la Contraloría en sus distintos ámbitos de competencia y apoyar de forma directa o inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le han sido atribuidas al Contralor General de la República. Igualmente establece el artículo 14 del 267 que deben concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. Entonces, ¿esto qué los hace? Que además de coadyuvar a la formulación de las políticas, son también responsables de la ejecución de las mismas. Por ello, digamos que hay algunos elementos que se construyen de la mano con las Contralorías Delegadas. Digamos que les voy a hablar del que más conozco, que es el documento de Política Institucional y Lineamientos Estratégicos para el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, donde no solamente allí viene el querer y la proyección del señor Contralor y del señor Vicecontralor, sino también allí van a encontrar algunos lineamientos específicos que son aportados por las Contralorías Delegadas, por las generales conforme a lo que requerimos para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y constitucionales y también de algunas Contralorías Delegadas sectoriales en el marco de sus competencias. Por ejemplo, la Contraloría Delegada de Medio Ambiente tiene a su cargo
el informe de los recursos naturales. Ese es un informe constitucional, el IERNA, y ese informe se presenta anualmente. Entonces, ellos nos señalan para ese documento de políticas institucionales del plan de vigilancia cuáles son los lineamientos y qué necesitan para poder cumplir con el IERNA. Entonces, ahí nos dicen, por ejemplo, qué sujetos van a incluir. Adicionalmente, también nos señalan cómo qué proyectos en caso de los elementos de valoración de costos ambientales es necesario que se incluyan dentro de las auditorías y se verifiquen dentro de las auditorías, de tal forma que desde la auditoría salgan insumos para el desarrollo de esos informes constitucionales y de ley. Lo mismo pasa con el tema de posconflicto, lo mismo pasa con economía y finanzas, lo mismo sucede con población focalizada para sus temas específicos. La siguiente parte de este artículo 11 nos habla del resarcimiento al daño público. Si quieres la pasa, Sebas, por favor. Dentro de este resarcimiento, pues está la única delegada encargada de este proceso es la Contraloría Delegada de Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. En esta delegada hay 3 unidades, una unidad de responsabilidad fiscal, una unidad de cobro coactivo y una unidad de intervención judicial. Y en cada una de las unidades de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo hay direcciones, ya sea de investigaciones o direcciones de cobro coactivo. Adicionalmente, dentro de esta misma estructura nos señalan, la siguiente por favor, las gerencias nacionales. Dentro de estas gerencias nacionales, evitas la otra, tenemos la gerencia administrativa y financiera y la gerencia del talento humano. ¿Cuál es el objetivo de estas gerencias nacionales? Pues es proponer la política de desarrollo institucional. No tú. Porfa. No, oiga, ¿la vende? John Freddy, porfa, Ruth, tienen el micrófono abierto, gracias. El objetivo de las gerencias nacionales es proponer la política de desarrollo institucional de índole administrativa en diferentes ámbitos de operación y prever todo lo necesario para el cumplimiento de la función administrativa de la Contraloría. Aquí, pues, son como los 2 temas de apoyo a la gestión institucional, ¿sí? Nosotros no pudiéramos decir que es que, mejor dicho, todo lo importante es lo misional. Sí, lo misional tiene un carácter muy importante y eso no lo discute nadie. Pero si no tuviéramos estas áreas de apoyo al cumplimiento de lo misional, no tendríamos la forma también de poder desarrollar nuestra función como entidad. Entonces, en la gerencia administrativa y financiera, Evas, porfis, la siguiente, van a encontrar 4 direcciones. Una dirección de contratación, una dirección de infraestructura, bienes y servicios, una dirección financiera y una dirección de gestión documental. Pasa, please. Y en la gerencia de talento humano vamos a encontrar, gracias, 2 direcciones. ¿Cuáles son esas 2 direcciones? La dirección de gestión del talento humano y la dirección de carrera administrativa. Entonces, estas 2 direcciones también tienen cada una sus funciones específicas, como se los voy a mostrar más adelante. Aquí, digamos que nos toca darle una muy buena lectura a el decreto 267, en especial de los artículos 35 en adelante, porque en esos artículos es donde después nos van a empezar a señalar una a una las funciones que tiene cada dependencia. Entonces, por ejemplo, en la oficina de planeación, allá tenemos
11 funciones. Y de esas funciones, pues dice, por ejemplo, asesorar al señor Contralor y al Vicecontralor en todo lo referente a la vigilancia y el control fiscal y al manejo técnico que se le debe dar a los procesos. Tenemos una función de establecer las estadísticas de la Contraloría. Tenemos una función relacionada con el sistema de costos. Tenemos una función relacionada con la tarifa de control fiscal. Entonces, tenemos una función relacionada con el direccionamiento estratégico. Entonces, en este decreto es donde vamos a identificar una a una las funciones de cada una de las dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad. Importante que conozcan aquellas funciones de las dependencias en las cuales se presentaron. Entonces, si yo me presenté para control micro, pues obviamente la convocatoria no tenía establecido, por ejemplo, para qué delegadas en específico es, pero control micro, ¿qué me implica? Que son las 14 delegadas sectoriales. Entonces, allí es muy importante que ustedes conozcan, por ejemplo, el artículo 51 de este decreto, donde se refiere cuáles son las funciones de las Contralorías delegadas sectoriales. Y en el 52 está cuáles son las funciones de las direcciones de vigilancia fiscal. En el caso de quienes se presentaron en macro a posconflicto, pues hay que mirar cuáles son las funciones de la delegada de posconflicto. En el caso de quienes se presentaron a la unidad de reacción inmediata, pues las funciones de la unidad de reacción inmediata están en el decreto 2037 del 2019, son 11 funciones. Donde por allá recuerdo, la primera dice realizar acciones de reacción inmediata y por allá hay otra función que dice que deben tener un registro de todas las acciones de reacción inmediata realizadas. Entonces, si yo me estoy presentando para esa dependencia, pues yo tengo que saber qué es lo que voy a ir a hacer a esa dependencia, cuáles son las funciones que tiene a su cargo. Dice también en esas funciones de la unidad de reacción inmediata que se deben ejercer las funciones específicas de policía judicial. Entonces, ¿eso a qué me implica? Que yo tengo que ir a conocer los temas de policía judicial, tengo que ir a leer en el decreto 403 los artículos 100 a 104, más o menos 105, que es donde me habla de la policía judicial. Tendré que conocer el manual de cadena de custodia porque eso es un elemento importantísimo para el desarrollo de las funciones de policía judicial. Tendré que conocer los 12 procedimientos para esos trámites de policía judicial que están establecidos en la Contraloría en SIGESI. Entonces, así, conociendo para qué dependencia fue la que me presenté, conociendo en qué parte del organigrama está, conociendo cuáles son sus funciones, pues voy a poder prepararme aún mejor para no solamente la parte de conocimiento, sino también para la parte de competencias comportamentales. La siguiente, Sebas, por favor, y vamos a verificar o vamos a mirar que ese mismo artículo 11 señala que tenemos unas gerencias departamentales colegiadas. ¿Listo? Y dentro de esas gerencias departamentales colegiadas tenemos 4 grupos. Un grupo delegado de vigilancia fiscal, un grupo de responsabilidad fiscal, un grupo de cobro coactivo y un grupo de participación ciudadana. ¿Cuántas gerencias departamentales tenemos? 31. Sí. Bueno, dentro de este mismo decreto, perdóname un segundo, voy a salir allí que no moleste, un segundito, porfa. Dentro de este mismo objetivo de las gerencias departamentales, nos señala que su principal razón de ser es representar al señor Contralor, o al mejor dicho, representar a la Contraloría General de la República en el territorio de su jurisdicción.
Y dentro de esto mismo está definido que podemos tener, el señor Contralor tiene la posibilidad y tiene la facultad de organizar y crear nuevas gerencias en caso de que se requiera. Entonces, recuerden que cuando salió el Estatuto Anticorrupción, la 1474, allá existían que además de las 31 gerencias departamentales, teníamos una gerencia en Cundinamarca y una gerencia distrital de Bogotá. Actualmente únicamente tenemos 31 gerencias departamentales ubicadas cada una en un departamento, excepto Cundinamarca, porque los temas de Cundinamarca y Bogotá se asumen desde las contralorías delegadas en el nivel central. El objetivo adicional dice que es ser agencias de representación inmediata del nivel superior de dirección de la Contraloría y que por ello conducen la política institucional en el territorio asignado bajo la inmediata supervisión del Contralor. Por eso es que hoy día, dentro de la estructura del despacho del Contralor, tenemos una dirección de despacho. Y esa dirección de despacho es la encargada de hacer el seguimiento a todas las gerencias departamentales en el ejercicio de esa representación y de la inmediata supervisión que les debe desarrollar el Contralor General. Dice que en todo caso, las gerencias ejercen competencias de dirección y orientación institucional en el nivel territorial y concurren en la formulación de políticas, de igual forma en la coordinación y dirección administrativa del trabajo de los diferentes grupos, de esos 4 que están ahí en pantalla, y que también se pudiese crear al interior de cada una de las gerencias departamentales grupos internos de trabajo que sean necesarios para cumplir las funciones y las responsabilidades previo estudio técnico de la oficina de planeación. Entonces, en este momento, estos 4 grupos están establecidos por norma y demás, y tenemos adicional un elemento considerado con, más bien un elemento no, ¿cómo se llama? Un grupo que está asignado directamente al despacho del gerente departamental, que es el que señala digamos que todo el acompañamiento administrativo para la gerencia. Compañeros, necesito pedirles un favor. Es que en este momento hago parte de la mesa de negociación sindical que se está desarrollando en la Contraloría durante esta semana aquí en Cafán, y me están citando a una reunión urgente para esa mesa. Entonces quisiera pedirles el favor si pudiéramos dejar la clase hasta este momento y que mañana me regalaran espacio, por ejemplo, de 7 a 8, de 7 a 9 de la mañana, donde yo les complemento la información. Si me pueden hacer el favor y me colaboran con eso. Claro que sí. Claro que Claro sí, que sí, doctora Claudia. Sí, señora, muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Claro. Gracias. Doc, muchas gracias. Bueno, que tengan un Claudita, ya bonito nos vemos allá. Gracias, doctora. Bueno, que tengan un bonito día y un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, Marce. Chao.